Hola a todos, ¿qué tal estáis? Antes de empezar, te pido algo muy rápido. Mientras escuchas este vídeo, piensa qué otro tema de lexicografía o lingüística te gustaría que explicáramos aquí y déjalo luego en los comentarios. Leo todo y muchas veces los próximos vídeos salen directamente de lo que vais pidiendo. Y si este tipo de contenido te resulta útil, dale a like porque así sé que vamos por buen camino. Yo soy Álvaro, filólogo hispánico y doctor en lengua española, y antes de seguir quiero decirte algo importante. No hace falta que tomes apuntes. Ponte los auriculares, escucha con calma y deja que las ideas se vayan colocando solas, porque entender bien qué es un diccionario y cómo funciona es mucho más importante que memorizar definiciones. En este vídeo vamos a responder a 3 preguntas clave de la lexicografía. ¿Qué es un diccionario? ¿Qué no lo es? ¿Y cuáles son las partes que lo componen? Y verás que muchas cosas que solemos llamar diccionario en realidad no lo son exactamente. Para empezar, hay que tener claro que no existe un único tipo de diccionario. A lo largo de la historia han existido muchos productos lexicográficos distintos, tanto en formato impreso como en soporte electrónico. De hecho, la palabra diccionario no siempre fue la más habitual. Durante siglos encontramos otras denominaciones como tesoro, compendio, colección, onomasticón, nomenclator, elucidario o incluso calepino. La palabra diccionario, tal y como la usamos hoy, empieza a generalizarse sobre todo entre los siglos XVII y XIX. Relacionado con esto aparecen también los glosarios. Un glosario no es exactamente un diccionario, aunque tenga interés lexicográfico. Las glosas eran notas marginales que se añadían a los manuscritos o listas de palabras al final de una obra para explicar términos difíciles. En muchos tratados técnicos se incluían pequeños repertorios de palabras que funcionaban casi como diccionarios en miniatura. Un ejemplo moderno de este interés especializado es el proyecto Dicter 2.0, desarrollado durante más de 30 años en la Universidad de Salamanca. Su objetivo era estudiar un ámbito que había sido muy poco atendido, el léxico científico de los siglos de oro. La idea era sencilla, pero revolucionaria. ¿Por qué no estudiar el español clásico a partir de tratados científicos, preguntando a mineros, ingenieros o viajeros? Este diccionario no pretendía sustituir a otros, sino nutrirlos, servir como base para trabajos lexicográficos más amplios. Algo parecido ocurre con la palabra vocabulario. Es una palabra muy frecuente, pero en lingüística resulta problemática porque es excesivamente polisémica. Puede referirse al conjunto de palabras que conoce una persona, a un repertorio léxico o a una obra concreta, lo que genera ambigüedad. Otro término importante es tesoro. El tesoro de la lengua española o castellana, publicado en 1611 por Sebastián de Covarrubias, es el primer gran hito de la lexicografía española. Es una obra fascinante, pero no es un diccionario moderno. Incluye etimologías a veces muy forzadas y una enorme cantidad de información enciclopédica. Hoy contamos con herramientas como el nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española o el tesoro de los diccionarios históricos de la lengua española, que permiten consultar muchos diccionarios antiguos a la vez. También conviene distinguir los diccionarios de las concordancias. Las concordancias son índices que recopilan todas las palabras de una obra o de un autor con las citas de los lugares donde aparecen. Son herramientas fundamentales, pero no son diccionarios. Y aquí llegamos a una idea clave. Hoy en día no se puede hacer un diccionario sin corpus. Un diccionario basado únicamente en el conocimiento personal de su autor está condenado al fracaso. El corpus y las concordancias son el auténtico esqueleto del diccionario. Por eso se recomienda trabajar con el corpus del diccionario histórico, donde se han integrado y corregido datos del CORDE y del CREA, ya lematizados y depurados. Otra confusión habitual es la de diccionario y enciclopedia. Una enciclopedia aspira a compilar todo el saber, mientras que el diccionario se centra en las palabras. Entre ambos surge el diccionario enciclopédico, un híbrido muy característico del siglo XIX, impulsado por autores como Cerolo. Una vez aclarado qué es y qué no es un diccionario, podemos pasar a su estructura. Todo diccionario responde a 2 finalidades básicas: ayudar al conocimiento y dominio del idioma y adaptarse a la fase de aprendizaje del usuario. Por eso siempre hay que preguntarse para qué y para quién se hace un diccionario. Desde el punto de vista material hablamos de la estructura externa, también llamada hiperestructura o megaestructura.
El diccionario es, ante todo, una obra de consulta. Su soporte ha cambiado con el tiempo, papel hasta finales del siglo XX y soporte digital en el siglo XXI. El formato, el tamaño y el volumen condicionan su uso. La red, por ejemplo, elimina muchas limitaciones físicas. La Real Academia Española se funda precisamente con el objetivo de crear un diccionario. Entre 1726 y 1739 se publica el Diccionario de Autoridades, el primer gran proyecto académico. Con el tiempo se fue reduciendo, pero eliminando algo esencial, los ejemplos y las autoridades, que eran lo más valioso. Nuestro actual diccionario de la lengua española es en realidad un descendiente lejano de aquel. En el interior encontramos la estructura interna, que incluye prólogos, presentaciones, instrucciones de uso y apéndices finales como conjugaciones, listas de prefijos o locuciones latinas. El núcleo es el cuerpo del diccionario, donde distinguimos dos niveles fundamentales, la macroestructura y la microestructura. La macroestructura es la organización global de las entradas, los lemas y su ordenación. Incluye la selección de palabras, el tratamiento de la homonimia y la inclusión de unidades fraseológicas. La microestructura es la información interna de cada entrada. Definición, categoría gramatical, etimología, ejemplos, marcas de uso y otros datos. Por debajo de todo esto está la infraestructura, una estructura invisible pero esencial. Incluye la infraestructura documental basada en corpus y materiales previos, la infraestructura técnica, especialmente importante en los diccionarios digitales, y la infraestructura ideológica, es decir, el conjunto de supuestos que influyen en cómo se define y se presenta el léxico. Por último, está la iconoestructura, el conjunto de imágenes que acompañan al diccionario. No todos los diccionarios las necesitan, pero en algunos casos son imprescindibles, como en los diccionarios infantiles, los especializados o los históricos. Las imágenes ayudan a aclarar conceptos, relaciones léxicas y significados difíciles de explicar solo con palabras. Y ahora quédate con esta idea final, porque es clave para el examen y para entender la lexicografía. Un diccionario no es solo una lista de palabras, es una construcción compleja que combina datos lingüísticos, decisiones técnicas y una visión concreta del mundo. Saber cómo está hecho es la mejor forma de saber usarlo críticamente. Si este video te ha ayudado a entender mejor qué es un diccionario y cómo funciona, suscríbete al canal para no perderte los próximos. Y dime en comentarios, ¿qué diccionario usas más y por qué? Nos escuchamos en el próximo episodio de Filología en Voz Alta.